Ahí estamos grabando. Bienvenidos a la clase. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre los métodos de lectura. ¿Recuerdan? Bueno, y yo estuvimos incluso hablando de cómo era la metodología del método MATE. ¿No es cierto? Que dijimos que era analítico, fonético, sintético. Es un método que involucra tres formas, tres estrategias de lectura. Y para hoy día yo traje vuelvo a tomar los métodos de lectura y además voy a agregar las etapas de la escritura. ¿Ya? Así que voy a partir con eso, porque para aprovechar la horita de clases que tenemos y además porque consideré que era necesario volver a darle otra vuelta para que nos quedara más claro. Cualquier duda, yo cuando subo el PPT no puedo ver si alguien me pide la palabra o si alguien está escribiendo en el chat. Así que por lo tanto me tienen que interrumpir nomás de manera verbal. ¿Estamos? Yo a este le puse repaso de los métodos de lectura y escritura. ¿Ya? ¿Lo ven ahí, chicos? Yo al menos veo, profe. Ya, ya. Les traté de poner un colorcito así como clarito, así vistosito, para ver si nos entusiasmamos con los métodos. Bien, vamos a partir por lo que es lectura y vamos a hablar de los métodos sintéticos. Los métodos sintéticos la semana pasada dijimos que eran, ¿quién se acuerda? Que son los métodos tradicionales cuando le enseñan a leer a los niños, por ejemplo, la M con la A más, la M con la M, como que deletrean al final y no comprenden Ya, lo que van leyendo. Porque no hay ya, fluidez. perdón. No hay como una fluidez donde van deletreando y después no comprenden lo que van leyendo. Exactamente, muy bien, hija. Y además, los niños parten del grafema o del fonema para formar la palabra, ¿cierto? Bueno, dentro de esos métodos, tenemos el método sintético, se subdivide en método alfabético. ¿El otro cuál era? ¿El silábico, profesora? Bien, alfabético, silábico y... ¿Cómo se llama el de los... Ah, ¿Fonético? bien, fonético, muy bien. Estamos bien, chiquillos, acuérdense que la prueba es el 21. Entonces tenemos que estar claritos. Y lo otro que les quiero decir es que todos los apuntes que he dado, incluso los que no, el apunte de método, el de las fonts, voy a subir otro más. Todo lo que hemos dado es motivo de prueba. Así que vaya leyendo, vaya mirando para que no se les junte. En la bibliografía complementaria les tengo puesto el material. Bien, en el método alfabético dice que consiste en un proceso de aprendizaje que inicia por aprenderse de memoria y en orden las letras del abecedario. Primero las minúsculas y luego las mayúsculas. ¿Ya? Una vez que se aprendieron el abecedario, ¿ya? Entonces se inicia con el deletreo por sílabas. Después la palabra y después la frase. Y la particularidad que tiene este método es que nosotros nos aprendemos
el abecedario de memoria y por el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les traje esto para darles un ejemplo. Nosotros aprendemos A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nosotros nos aprendemos todo el alfabeto, el abecedario, por el nombre de las letras. Y por favor no nos confundamos, chiquillos, porque nosotros tenemos el nombre de las letras y el sonido de las letras. Cuando nosotros hablamos del nombre de las letras, es que nosotros decimos B, C, D, E, F. Cuando nosotros decimos el sonido de la letra, decimos la D, la F. Profesora, ¿Ya? ¿Sí? por ejemplo, al decir letra B, ese es como el grafema, ¿cierto? ¿O no? Cuando nosotros, el grafema es lo que está escrito. Ah, ya. El grafema es lo que está escrito. Tengo, por ejemplo, aquí tengo todos los grafemas, están escritos. ¿Ya? Y el fonema es lo que tú emites el sonido. Cuando yo estoy hablando, estoy diciendo varios fonemas a la vez, po, Ah, ya. ¿cierto? Una secuencia. Por lo tanto, el grafema el grafema tiene que ver con lo gráfico, con lo escrito. ¿Ya? Y cuando yo hablo de lo que yo quiero que también diferencien bien, es que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de nombre de letras o del sonido de las letras, cuando nosotros hagamos la clase con los niños, lo tengamos súper claro. Porque de repente la profesora dice, a ver, Juanito, ¿cómo se llama esta letra? Y el niño le dice, L. Y ella le dice, no, la L. Si yo le estoy preguntando cómo se llama la letra, lo que contestó el niño está bien, se llama L, se llama M, se llama F. Si yo le pregunto al niño, ¿cuál es el sonido de esta letra? Entonces el niño me va a tener que decir la L, la M. ¿Se fijan o no? Por lo tanto, nosotros como profe tenemos que tener súper claro qué le estamos pidiendo al niño. Si estoy trabajando el método alfabético, hablamos del nombre de letras. Si estoy trabajando el método fonético, hablamos del sonido de las letras. ¿Ya? Tenía apagada la cámara. Ya. Por lo tanto, nosotros dice aquí, se aprende el alfabeto por el nombre de las letras en mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, decimos A, B, C, D, E, F. Y cuando las enseñamos, por ejemplo, aquí nosotros pasamos el sonido débil y el sonido fuerte. Nosotros decimos K, C, Si, Co, Q. En este caso, la letra C. Distinto en el fonético que nosotros pasamos, por ejemplo, C, Si y el K, Co, Q lo dejamos como para después. ¿Ya? Y aquí yo les puse un alfabeto para que ustedes vieran que tenían que estar todas las letras. Nosotros partimos por aprender las letras mayúsculas y minúsculas, siempre utilizando mucha lámina, que nosotros podemos sustituirlas, ¿no es cierto?, por PPT, donde nosotros vamos proyectando distintos objetos o animales que comienzan con con una letra del alfabeto. ¿Por qué? Porque aquí destacamos el sonido inicial. Destacamos el sonido inicial de las palabras. Por ejemplo, aquí usted ve la A, abeja, barco, casa, lino, estrella, flor, globo, helado. ¿Ya? Y así sucesivamente con el resto del alfabeto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer que el niño
vea estos ejemplos y a la vez después él señale otros. Por ejemplo, a ver, ¿qué palabras o qué objetos de la sala o nombres de las personas comienzan con la letra F? Y ahí los niños van a decir, Flor, ya, pero la tenemos. ¿Qué otra? Funda, ya. Funicular, ya. No sé, Fernando, ¿se fija? Entonces los niños van a ir dando otros ejemplos. Pero lo que tenemos que tener claro es que el niño tiene que aprenderse el alfabeto de corrido, detectar sonidos, ¿no es cierto? El sonido inicial de objetos y palabras, ¿ya? Y después, cuando el chico ya ha dominado el abecedario, entonces vamos formando las sílabas con las vocales, ¿ya? Por eso que en este cuadro están las vocales aquí puestas acá abajito, ¿cierto? Y están puestas en mayúsculas y minúsculas. Ustedes se fijan ahí, esto se supone que continúa, están puestas en minúsculas y mayúsculas. Lo otro que nosotros tenemos que tener cuidado cuando trabajamos el tema de las vocales y las sílabas es que los niños no las aprendan de manera mecánica. Porque a veces nosotros decimos A, E, I, O, U, ya. Mame, mi, mu, pape, pi, pu, lale, li, lo, lu. Pero si yo le pregunto al niño, ¿dónde dice me? ¿Dónde dice li? No tiene idea. Porque las repite solamente, pero no las reconoce. No ha captado el código del lenguaje, que todas las letras, exceptuando las vocales, todas las letras consonantes, ¿cierto? Se combinan con las vocales. Eso el niño no lo ha captado todavía. Y que el sonido va a ser abierto o cerrado, depende de la combinación que hagan con la vocal que corresponde, ¿cierto? Entonces el niño no ha comprendido eso todavía. Mientras no comprenda eso, esa lógica que se va dando en el código del lenguaje, el niño va a tener problemas de lectura. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar alternadamente las vocales, tenemos que trabajar, incluso aquí cuando hablamos del método alfabético, los niños pueden perfectamente tener una bolsa con el alfabeto y ellos ir formando palabras, ir formando sílabas y después palabras, ¿te fijas? Y son materiales que a veces en las escuelas los tenemos. Llega mucho material para trabajar con los niños y que ni siquiera el profesor tiene que prepararlo. Entonces, yo creo que por ahí la idea es que los chicos ejerciten bastante. Ahora, en esta otra lámina dice pasos del método alfabético. Dice pasos, esto lo encontré y lo puse porque era como una síntesis. El primero es este, donde dice orden alfabético para el aprendizaje. Este es el primero. ¿Ya? Orden alfabético para el aprendizaje. Después tenemos, nosotros, o sea, ¿por qué el orden alfabético? Porque nosotros nos aprendemos el abecedario de memoria y, ¿cómo se llama?, de corrido. Y nosotros buscamos sonidos iniciales, trabajamos con dibujos que empiecen con A, con B, con Z, qué sé yo. Trabajamos mucho eso. Y a la vez vamos realizando la lectura y la escritura simultáneamente. El punto 1 es este. Los otros se van dando intercaladamente, por eso están así. Pero si ustedes se fijan, este es el orden. Orden alfabético. La combinación permite crear palabras y luego oraciones. Que la lectura se va dando y la escritura simultánea. Claro, porque los niños aprenden a escribir las letras del alfabeto en mayúsculas, en minúsculas. Vamos trabajando el nombre y la escritura. Cada letra se estudia pronunciando su nombre. Cada letra se estudia pronunciando su nombre. Se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite la elaboración de sílabas. ¿Ya? Se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite la elaboración de sílabas. Por lo tanto, nosotros decimos
Ba, be, bi, bo, bu, por ejemplo. Ma, me, mi, mo, mu. ¿Ya? Y vamos trabajándolas alternadamente, esas sílabas, y vamos formando palabras de inmediato. Las palabras que vamos formando de manera verbal las vamos escribiendo. Y se estudia la ortografía, porque aquí como vamos practicando el nombre de las letras y vamos practicando la escritura, se va estudiando inmediatamente la ortografía. Cuidamos cómo se escribe cada palabra para que sea legible. ¿Sí? Aquí tenemos alguna pregunta sobre el método alfabético, chiquillos. ¿Les va quedando claro? Bien, seguimos con el método fonético. El método fonético, en este método se enseñan las letras, normalmente primero las vocales y después las consonantes. Si ustedes, al escuchar esto, ustedes yo creo que inmediatamente se les viene a su cabeza el tema de lo que vemos habitualmente en las escuelas, que los profesores empiezan con las vocales y generalmente los profesores como que se desesperan porque los niños empiecen a hacer las vocales, y pareciera ser que si empiezan el 1 de marzo a ver las vocales son como mejores profesores. Y el tema no es ese, el tema es cómo hemos trabajado nosotros con los niños para que su trabajo de aprendizaje sea más eficiente. Entonces, si nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, actividades con los niños, un poco lo que se llamaba los aprendizajes previos a la lectura y la escritura, el apresto que se llamaba antes, pero nosotros, los niños en kinder, pre-kinder, ellos trabajan mucho el desarrollo de varias habilidades. El problema está que nosotros tenemos que preocuparnos cuando los recibimos en primer año para ver, constatar si los chicos traen algunas esas habilidades para meterlos al mundo de las letras. Y si no es así, quizás sería bueno que nosotros ejercitáramos bastante. Más adelante vamos a ver para el tema de la escritura que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que los niños tengan algunos conocimientos previos como para ayudarlos en este proceso. Y ahí enseguida lo vamos a ir conversando. Pero, por ejemplo, el tema que hacemos con los niños, cuando veamos las estrategias, ahí yo voy a hablar, por ejemplo, sobre el desarrollo del lenguaje verbal, que es súper fundamental para la lectura, que sería como un requisito para la lectura. ¿Te fijas? El tema de el tema de los trabalenguas, las rimas, la lectura de cuentos, de recetas, ¿cuánto se llama esto? De fábulas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que los niños trabajen y conozcan diversos tipos de texto. En el hogar generalmente partimos con los cuentos, porque es lo que tenemos a mano, ¿cierto? Y a los niños les gusta mucho. Después en la escuela podemos trabajar los cuentos, pero tenemos que ir integrando otros tipos de textos, cosa que el niño se vaya dando cuenta que el lenguaje que él tiene, que va desarrollando, tanto verbal como escrito, le sirve, le es útil para su vida cotidiana, para comunicarse con los demás, para disfrutar de algo cuando uno lee un cuento, lee una historia, una novela, qué sé yo, y también para actividades de vida personal, como hacer un trámite, para cocinar, pues tenemos una receta, ¿te fijas? El ideal es que nosotros no circunscribamos a los chicos a un tipo de texto, sino que los trabajemos indistintamente.
Eso es lo que están diciendo los autores actualmente, ¿ya? Y dentro de este tema de los aprendizajes previos, está el tema importante para el método fonético, que es las rimas, los trabalenguas, por ejemplo. Porque el niño tiene que poner atención, escuchar, ¿cierto? Lo que está, lo que tiene que repetir cuando hace una rima o un trabalengua, y esto sirve para desarrollar el tema auditivo. ¿Por qué? Porque en el método fonético los niños tienen que detectar el sonido y emitir el sonido de la letra. Aquí nosotros partimos. Dice que lo que se han aprendido los sonidos se combinan en sílabas para después formar palabras y frases. Asimismo, la enseñanza mediante este método suele apoyarse de ilustraciones o imágenes. Claro, porque generalmente el profesor dice, a ver, vamos a escribir las minúsculas del sonido de dedo, ya. Y después él va a poner da, de, di, do, du. ¿Qué palabras comienzan con da? Dama, dedo, ya. Dino, no sé, bueno, distintas palabras, y nosotros se las vamos a ir mostrando. Ellos van a tener que dar más ejemplos con el sonido de, ¿cierto? Y van a tener que ir formando palabras con este sonido, pero una vez que tengan claro el sonido, la sílaba, la combinación con la vocal, y después vamos formando palabras y luego frases con todas las letras que hemos visto del abecedario, que hemos ido avanzando, que ya conocemos. Siempre se empieza por la M, la P, la L, la S. Y después tú, a medida que avanzas con las letras, puedes ir combinando más frases. Entonces, primero, ¿qué hacemos en este método? Enseñanza del sonido de las vocales y mucho trabajo con láminas de sonidos iniciales. Aquí puse algunos ejemplos, ¿ya? No crea que están separados aquí por un guión para destacar el sonido inicial A, E, I, O, U. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con láminas para que los niños detecten. Anillo, araña. Estamos enseñando. Elefante, erizo, iguana, iglesia, oveja, oso, uña, uva. Nosotros les vamos a ir mostrando estas láminas para que los niños digan, ¿cuál es el sonido inicial? ¿Cuál es el I, O, qué sé yo? Después vamos a dar vuelta a todo esto o mostramos otra en distinto orden y vamos a decir ahora, ¿qué dice aquí? Uva. Y acá dice aro, elefante, qué sé yo, ¿ya? Después, palabras con vocal en otros lugares de la palabra. Por ejemplo, vamos a decir África. Está al inicio y al final. La vocal A, el sonido A. ¿Ya? Vamos a decir, por ejemplo, Nepal. Tenemos la E, que está puesta en la primera sílaba, y la A, que está en la segunda sílaba. ¿Te fijas? Para que ellos vayan también viendo que las vocales, los sonidos vocálicos, no solo se utilizan al inicio de cada palabra, sino que pueden estar ubicados en cualquier lugar de esta palabra. Después que trabajamos eso, enseñamos los diptongos, que se trabajan entre las vocales. Por ejemplo, aire. Aquí tenemos algunos ejemplos, como aire, reina, agua, hierro, fuego. Aquí las palabras están mal separadas, por si acaso no estoy separando sílabas, ¿eh? Solo que hice separar las vocales que van ahí juntas, el diptongo, ahí, i, u, a, ie,
I, U, E. Para destacarlos, los separé de ese modo, ¿sí? Pero no es que estén separadas por sílaba, porque estaría pésimo. Bueno, ese es el orden. Vocales, sonido de vocales, sonidos iniciales, vocales, sonidos de vocales en otro lugar de la palabra, los diptongos con las vocales. ¿Ya? Después que hacemos todo ese ejercicio, enseñamos las consonantes. La M, la S, la T, la P, la L. Y así vamos. Después escribimos, combinamos la consonante con las vocales. Y ahí empezamos. La M con la ma. La M con la I, mi. La M con la O, mo. ¿Y cuál es el error que tenemos nosotros? Aquí puse un error que está con rojo. El estudio en secuencia. Ese es el error que tenemos ahí. Porque todas las repetimos, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, sa, se, si, su, su. Pero nos vamos trabajando alternadamente para que los niños vayan comprendiendo la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a los niños, cuando la profesora dice, todos mis niños leen, porque leen pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu. Pero, ¿qué pasa? Si yo les cambio el orden de esto, ¿podrán leerlo? Si yo le escribo, por ejemplo, una palabra, pelota, ¿podrán leer pelota? ¿Podrán reconocer la primera sílaba? ¿O me van a decir palota? Porque van a empezar con pa, pe, pi. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que los chicos, está bien, que entiendan que cada consonante se combina con cada una de las vocales, pero lo que nosotros tenemos que lograr hacer con ellos es que los niños puedan trabajarlas alternadamente, que los ejemplos de sonidos iniciales o sonidos intermedios, finales, como usted quiera, estén dados en forma alternada, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros enseñamos este método cometemos un error. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno dice, hoy día, niños, vamos a ver la letra L, el sonido L. Y los niños dicen, "Ugh". ¿Por qué? Porque ya saben que van a tener que escribirlas en mayúsculas, en minúsculas, que después van a tener que hacer una página del L en el cuaderno, que después van a tener que escribir la, le, li, lo, lu, que después van a tener que dibujar algo con la, le, li, lo, lu. O sea, ¿qué pasa? Que este método al final se convierte en algo sumamente mecánico. Entonces, los niños ya saben cómo se escriben, cómo se va a trabajar toda la letra. Y mañana yo digo que vamos a trabajar la letra T, y los chicos ya saben que van a escribir tatetito tú. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si usted va a utilizar este método cuando esté trabajando, tiene que tener ejemplos diversos, trabajo alternado de las sílabas y escribir, ¿no es cierto?, palabras que los niños después puedan aplicar en otros contextos, tomar en cuenta sus ejemplos, extraer palabras de un cuento, por ejemplo. Entonces, esto yo creo que es importante, ¿no?, para sacar a los niños del tema habitual de la rutina. Recuerden que nosotros tenemos que encantar, con la lectura, ¿ya? Y no hacer que los niños se aburran o no quieran leer. En cuarto lugar, formamos palabras y en quinto hacemos frases. Ahí estaría todo el desglose del método fonético. Recuerden que el método fonético hablamos de sonidos, fonemas. Después tenemos el método silábico. Bueno, este método enseña las vocales y una vez conocido
las consonantes, pero tenemos que conocer el alfabeto, ¿verdad? Se combinan para formar sílabas y con ellas se van construyendo palabras con significado. Como apoyo para este método se utilizan imágenes, así como aplausos o palmadas para identificar las sílabas en las palabras. Cuando nosotros decimos cuántas sílabas tiene, por ejemplo, canción. Los niños dicen canción. ¿Cuántos golpecitos dimos? 2. ¿Cuántas sílabas tienen? 2. ¿Cómo las escribimos ahora separaditas? Separemos las sílabas. Ahí estamos hablando de un método silábico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí, dice, el problema que tiene la desventaja es que los niños silabean, claro, porque los niños van leyendo la sílaba y después, cuando terminan la sílaba, leen la palabra completa. Por lo tanto, también desfavorece el tema de la comprensión lectora. También tenemos un problema ahí con la comprensión lectora. Cuando nosotros trabajamos el método silábico, hablamos del silabario, buscamos el silabario. Y uno de los silabarios es el hispanoamericano, que incluso a veces los venden en la calle. Yo he visto montones de veces que venden el silabario en la calle, ¿cierto? Y las mamitas a veces lo compran para repasar. ¿Qué pasa? Que los niños que tienen problemas de aprendizaje se les complica mucho el método fonético. Por lo tanto, tenemos que tener ojo con ese tema. Los niños que tienen problemas de aprendizaje, síndrome de Down o alguna situación de problemas de ese tipo, trastornos de aprendizaje, se les complica el fonético. Porque también tenemos que pensar, chiquillos, que nosotros sacamos absolutamente de la realidad a los niños. Pues los niños cuando van por la calle, salen de paseo, ellos van leyendo logos y dicen, mira mamá, mira tía, o mira papá, ahí dice Fanta, aquí dice Coca-Cola, aquí dice Milo, aquí dice Chocapic, aquí dice, no sé, pues marcas de chocolates dulces que ellos conocen. Y ellos relacionan el logo con la palabra, ¿cierto? Y el producto. Entonces de repente nosotros le decimos ya, ahora vamos a aprender a leer. Y al niño se le hace tan fácil, primero porque el lenguaje verbal no necesita ensayo. Los niños van hablando, van creciendo, desarrollando su lenguaje, van ampliando su vocabulario y ellos se dan a entender y se expresan bien. Y eso no tiene ninguna complicación. Tampoco tiene complicación leer los logos. Pero nosotros los sacamos de ahí y les decimos después, bueno, ahora vamos a aprender a leer. Entonces ahora decimos la M con la I, la L con la O, dice Milo. Y para el niño es tan fácil leerlo en la calle, dice Milo. Con la A, la N, la T y la A, ahora leemos Fanta. Y el niño dice, oye, esto, yo me pongo a pensar en la lógica del chiquitito. Y si él lo lee Fanta, Milo, tan fácil, entonces, y después se lo hacemos deletrear para juntar y formar la palabra recién, y enseñamos el sonido cuando lo dice Fanta, dice Milo, y es espontáneo. No sé si me entienden lo que quiero expresar. Entonces, en el fondo es que lo sacamos de un contexto absolutamente facilitador, porque él lee libremente, a un contexto en que lo devolvemos y le decimos, no, pues que ahora hay que hacer el sonido de las palabras, de las letras, y después formamos la sílaba, después la palabra y después hacemos la frase. Entonces, para los chicos que tienen un problema de aprendizaje, eso se complica más. Los niños que tienen un aprendizaje normal, qué sé yo, más normal, no les hace tanto problema, pero para los otros chicos sí. Así es que, ¿qué se recomienda para los niños que tienen dificultad? El método silábico. Se recomienda el método silábico.
¿Ya? Y cuando hablamos de silábico, hablamos de silabario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de este modo, ¿no es cierto? Nosotros conocemos las vocales, ¿ya? Las conocemos, trabajamos las vocales y después vamos formando inmediatamente la combinación con cada consonante, vamos formando la combinación. Y decimos ba, be, bi, bo, bu, ka, se, si, co, cu. Nada de que dejamos para después los sonidos fuertes o los sonidos débiles, no. Se pasan de inmediato. Ra, de, di, do, du, ja, je, ji, jo, ju, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu. Aquí están los ejemplos y yo les pegué este otro, que aquí tiene otro, esta columna tiene otro idioma, pero aquí nosotros tenemos, les puse porque es el mismo ejemplo, con las vocales y luego vamos combinando todas las letras en sonidos fuertes y en sonidos, ¿cómo se llama? Débil, como aquí. Ga, je, ji, go, gu. ¿Ya? Y aquí tenemos la R, ¿no es cierto? Que está por aquí, que está en sonido débil. Aquí está el sonido fuerte cuando decimos ratón, reja, río, rorro, ruma. ¿Te fijas? Pero cuando está entre las palabras, al inicio fue un sonido más fuerte, pero cuando está en el medio de las palabras es más débil. Entonces, nosotros tenemos que enseñar, digo, vocales, ¿ya? Tal como está aquí, que están con unas, ¿cómo se llama? Con ejemplos, con dibujitos, que partimos con el tema de los dibujos, partimos señalando palabras, escribiendo, etc. Conocemos bien las vocales. Después integramos todo el abecedario lo vamos integrando, pero con la combinación de todas las vocales. Entonces, y después nosotros decimos, por ejemplo, aquí tenemos las vocales, que es lo primero, y después tenemos un ejemplo de M con manzana. Entonces aquí nosotros decimos mame, mimo, mu, y buscamos, ¿no es cierto? Manzana, ma. Esto nosotros se lo podemos dejar a los chicos incluso en el muro, y quizás yo lo que cambiaría aquí sería esto, el sase, si, so, su, el tate, tito, tú, a lo mejor escrito en distinto orden, para que los niños puedan reconocer. Entonces, cuando el niño dice, ¿cómo escribo? No sé, Pepo, entonces él se va a ir a mirar dónde está la letra P, ¿cierto? Y ahí vamos a buscar, a ver, ¿dónde está? Aquí. Dice panda. Entonces aquí dice P, pa, P, P, po. Entonces el chico puede ir mirando y puede ir escribiendo, pero utilizando, ¿ya? Sílabas. Siempre se trabaja con sílabas. ¿Preguntas, chicos? No, profe, por mi parte no hay menos. ¿Me van entendiendo bien, hija? Sí, se ha entendido. Ya, gracias, hija. Bien. Aquí hay como una pequeña síntesis del tema de los métodos, ¿ya? Hay una pequeña síntesis del tema del método. Está el método silábico, alfabético y fonético. Aquí en el método silábico enseñamos las vocales, las consonantes y formamos las palabras. Pero no enseñamos la consonante sola, sino que las vocales y después vamos diciendo ma, me, mi, mo, mu. Estoy repitiendo lo que no quiero que hagan, pero es para que les quede claro. La, le, li, lo, lu, tate, tito, tú. ¿Te fijas? Vamos trabajando vamos juntando inmediatamente formando la sílaba con la consonante.
Dice, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales, posteriormente de las consonantes que se van combinando con las vocales, formando sílabas y luego palabras, y luego se construyen oraciones. Enseñamos las vocales, aprendemos las consonantes, M, L, qué sé yo, y después vamos formando inmediatamente las sílabas, lo que vimos aquí. Aquí aparece todas las sílabas, combinadas con todas las letras. ¿Se fijan? Entonces los niños trabajan con sílabas. Si usted compra un silabario, le van a aparecer las sílabas. El niño va a aprender con sílabas. Después tenemos el método alfabético, que dijimos que sigue el orden del alfabeto. Aprendemos el alfabeto estrictamente en orden. Este método sigue el orden alfabético para su aprendizaje, ¿ya? Las letras se aprenden pronunciando su nombre. A, B, C, D, E, F, G. Este método simultáneo al aprendizaje de escritura y la lectura. O sea, en este método hacemos lectura y escritura inmediato. Se empieza combinando consonantes con vocales para formar sílabas. Las sílabas forman palabras y las palabras oraciones. Y aquí tenemos el método fonético que dice trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Y la verdad es que el método fonético no es muy recomendable cuando hay trastornos de los aprendizajes, ¿ya? Aquí dice que se enseñan las vocales, reforzando el sonido con lámina, se enseña su sonido con no su nombre, se enseña su sonido, no su nombre, se atiende a la lectura y a la escritura a la vez, las consonantes se enseñan por su sonido, reforzando con ilustraciones, se combinan las consonantes con las 5 vocales, luego palabras y oraciones. Esto es como un pequeño resumen de los métodos sintéticos. Y nos vamos a los analíticos. Nos cambiamos ahora. Los Profesora, métodos, sí, hijo, te escucho. una consulta. Por ejemplo, hay letras que tienen dos sonidos fonéticos, como por Sí. ejemplo la C, dependiendo la combinación de la vocal que la acompañe. Ajá. ¿Cómo trabajamos en ese caso? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que se llama C, que el sonido es S, pero, por ejemplo, combinándola con la A, ya ahí pasaría a ser una K, porque sería casa o cosa, y con la E sería C, sí. Claro, nosotros decimos que es la letra C, ¿cierto? Cuando la estudiamos en el método alfabético, nosotros decimos la letra C. Pero esta letra tiene por eso que es bueno enseñarla de una sola vez, porque tú dices tiene sonido fuerte y sonido suave. Casa tiene sonido fuerte. Cosa, sonido fuerte. Culebra, sonido fuerte. Pero si yo digo Cecilia, es un sonido suave. ¿Te fijas? Pero en el fondo, estamos hablando de la C en sonido suave y en sonido fuerte. Y ahí podemos señalar ejemplos donde la C suene de manera fuerte y suave con dibujos, con objetos que los niños puedan identificar para que vayan dándose cuenta que la escribimos con la letra C, pero que tiene distintos sonidos, dependiendo, como bien dices tú, de la vocal que la acompañe. En fin. Por eso que es bueno enseñar todo de una, porque algunas veces se enseña K-Ko-Ku. Hoy día vamos a estudiar K-Ko-Ku, pero y dejamos el CESI para otro momento. Yo creo que lo bueno es que los chicos hagan la distinción desde el primer momento. Yo creo que les queda mucho más claro. ¿Te parece? Sí, claro, lo mismo puede pasar con la G. Con la G pasa Eh, lo mismo. Y espérate con la H que se escribe, pero es mudita, decimos siempre. Ujú. Sí, ¿Te tenía esa fijas? duda, cómo podemos discriminar en ese caso, enseñar eso. Claro, es que lo que pasa de que nosotros tenemos que
la mejor forma es tratándola de una sola manera todos, de una vez, como tratamos todas las letras. Porque cuando tú empiezas a decir, hoy día vamos a ver el sonido fuerte ya, y otro día vamos a estudiar o lo vamos a ver más adelante, no. Si la letra, la C es una sola, suena distinto, depende de con qué vocal la combinamos. Como pasa con todas las letras. ¿Te fijas? Entonces, lo mismo pasa con el sonido de la G. ¿Te fijas? Entonces vamos a tener que estudiar, por ejemplo, gato, género, gigante, ¿te fijas? Y vamos a tener que hacer incluso la relación, porque los niños van a decir, es que suena igual que la J, por la J. Cuando decimos gigante, entonces ahí vamos a tener que explicar, ¿no es cierto?, que tiene otro sonido porque está acompañado con esto. Le damos ejemplos, le decimos por qué ortográficamente suena igual a su lenguaje, a su altura, ¿no es cierto?, para que él entienda que tienen sonidos similares, pero se escriben de distinta manera. ¿Te fijas? Pero hay que abordarlo inmediatamente. Y en la medida que los niños también vayan desarrollando mayor habilidad lectora, también se van a ir dando cuenta del uso de las letras y de repente porque ven una palabra en distintos lugares escrita, ellos también, porque está de más decir que nosotros podemos mejorar mucho la ortografía y la redacción leyendo libros o leyendo artículos, pero haciendo lectura. Uno mejora la ortografía y la redacción leyendo. Entonces, claro, cuando tú ves la palabra que te asoma en distintos contextos y tú la ves de una manera escrita, tú empiezas a mejorar tu forma de escribirla. ¿No? Tú dices, y te empiezan a parecer raras cuando las escribes de otro modo. Entonces, es porque la experiencia lectora y de escritura te hace a ti darte cuenta de cuál es cómo se desarrolla el código cuando formamos las palabras. ¿Te fijas? José, Sí, ¿estamos profesora. bien? Sí, profe, ¿Te entendí. queda claro? Sí, sí. Ya, ya. Entonces, vamos a los métodos analíticos, que es el otro método que estuvimos revisando la clase pasada, y dijimos que en este método analítico, ¿qué pasaba? ¿Cómo partíamos? ¿Quién recuerda? Como que uno Partir de partía como de palabras. una palabra y después como que Bien, la iba descomponiendo ahí en sílabas. Pues, ¿qué otras palabras comienzan con esa sílaba? Algo así. sí, sí, y después qué otras palabras comienzan con las letras, porque vamos a llegar hasta la letra. Y después volvemos a formar la palabra, ¿cierto? Muy bien, chicas. Profe, Sí, ese es como similar el método analítico al método mate, ¿cierto? Porque como que se trabajaba ojo, después ojo, así, y después volvían como a la palabra, ¿verdad? exacto. Lo que pasa es que el método mate, que tú me mencionas, es analítico, fonético, sintético. ¿Y por qué? Porque tú partes, como bien dices, con la palabra completa, ojo. Está la palabra mamá, ¿ya? Y así vienen varias lecciones que el niño tiene que aprender una lección en cada clase. Y cada lección es una letra distinta y en la medida que van avanzando las letras van agregando palabras con el uso de esas letras que vieron anteriormente más la nueva que están viendo. Entonces, cuando tú hablas de la palabra ojo, aparece el método analítico porque partimos de la palabra ojo, pero después la separamos en sílabas y decimos ojo. Después
la separamos por letra. Decimos o, j, o. Después volvemos a la sílaba, ojo, y después a la palabra, ojo. ¿Se fijan? Por lo tanto, nosotros ahí tenemos el uso de 3 que por lo general es lo que se da cuando uno trabaja la lectura y la escritura inicial, que por lo general uno utiliza, ¿no es cierto?, más de un método para la enseñanza, porque depende de la realidad del curso, no todos los niños aprenden del mismo modo. Y como decía adelante, a lo mejor el método fonético es complejo para un niño que tiene problemas de aprendizaje, entonces yo voy a decir, voy a buscar el método silábico. Le voy a enseñar con el hispanoamericano a leer. Y a lo mejor te da excelentes resultados. Por lo tanto, dentro de la clase nosotros podemos aplicar varios métodos. Lo que nos queda, lo que tenemos que tener claro es cuál estamos aplicando, por qué lo estamos aplicando. Porque esa es una respuesta de índole profesional, técnica. Que no vaya un inspector a su sala y le diga, profesor o profesora, ¿qué método están aprendiendo los niños? Entonces diga, es que yo no sé, yo le enseño porque mi colega me dijo que le enseñara la M con la A y que la L con la O. No, pues, usted tiene que decir, yo estoy usando el método fonético, es un método sintético. Muy bien. Estoy usando el método analítico fonético. Parto de la palabra y después la desagrego. ¿Te fijas? Estoy usando el método alfabético. Los chicos aprendieron todo el abecedario por su nombre y ahora estamos formando palabras, sílabas y palabras. Esas son respuestas técnicas que usted tiene que saber. Cuando usted va a entrevista laboral, el otro día conversaba con un egresado, cuando usted va a una entrevista laboral, le van a preguntar, ¿qué método utilizaría usted para, y se lo preguntaron a una alumna, ¿qué método utilizaría usted para enseñar a leer? Supongamos que usted que se enamore del método mate. Que usted diga, voy a usar el método mate. ¿Por qué lo va a usar? Porque resulta que ese método es analítico, fonético, sintético. Es analítico porque parte de la palabra ojo, después la desagregamos en sílabas, después la desagregamos en letras y después volvemos a la palabra. Por lo tanto, a mí me interesa porque yo creo que es un buen método, sobre todo cuando los niños tienen problemas de aprendizaje. O yo voy a trabajar el método sintético alfabético. Ya. Entonces, pero usted tiene que dar una respuesta de ese estilo. Usted me está diciendo, a lo mejor está pensando, hoy se me tapó la nariz, a lo mejor usted está pensando, la profe está diciendo cuestiones y no es ni así la entrevista, sí es así, porque yo siempre les pregunto a mis egresados cuando hablo con ellos, ¿qué les preguntaron cuando fueron a buscar trabajo? Y los directores o la gente que trabaja en los DAEM, lo primero que preguntan, ¿qué método utilizarías para leer? Porque ahí hay un grave problema. Hay un problemilla ahí con ese tema, porque los chicos pasan a segundos sin saber leer en la mayoría de los casos. Entonces, obvio que le interesa al director saber cómo le va a enseñar a usted. Y para eso tiene que tener claro los métodos, cuándo los usa. El director podría decirle, pero ¿por qué no usa el fonético? Aquí todos los profesores usan el fonético. Entonces usted le tiene que decir, es que no conozco los niños. Porque si tuviera problemas de aprendizaje con los chicos, yo creo que es más conveniente usar el método alfabético o silábico. ¿Te fijas? Entonces, pero tenemos que tener una respuesta técnica. No podemos hablar así como, es que a mí me parece, la vecina me dijo. No, porque usted, por eso estamos aprendiendo esto. Usted tiene que aprendérselos como el agua. Y no tan solo para la prueba que vamos a tener en 2 semanas más, sino que se los tiene que aprender porque usted es la persona que tiene que manejarse con esto, po. Tiene que dominar esto. Usted es el profesional.
¿Ya? Lo mismo que si el médico usted le dijera, doctor, me duele acá, a ver, espérate que le voy a preguntar a la vecina qué me dice, ¿será la vesícula o será otra cosa? No, pues el médico la va a examinar, le va a hacer examen, le va a decir, tienes tal cosa, te tienes que operar o este tratamiento, porque él es el profesional. Y nosotros somos del mismo nivel, profesionales. Entonces, yo espero que usted tenga un dominio de esto. Bien, dice que en los métodos analíticos, este tipo de métodos toman como base la idea de que el punto de partida para la enseñanza de la lectoescritura deben ser palabras, frases y enunciados. ¿Ya? En el caso del método MATE, utiliza palabras. Y cuando terminan los niños de repasar la letra y de leer distintas palabras, al final terminan con una frase. Al pie de cada en el método MATE. Terminan con una frase. Por supuesto que los niños pueden ir armando otras con el bagaje de palabras que van teniendo, ¿cierto? Dice, asimismo son los que mejor contemplan las características del pensamiento del niño. Cabe también señalar que en virtud de que se comienza a trabajar con unidades mayores, palabras, frases y enunciados, y que se van descomponiendo en unidades cada vez menores, sílabas y letras, a este grupo de métodos se les denomina analíticos. ¿Ya? Nosotros empezamos de la palabra, la descomponemos en sílabas y en letras. Es un método analítico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de que tenemos, supongamos que estamos en una sala donde tenemos todos los objetos rotulados. Por ejemplo, tenemos puesto estante, pizarrón, mesa, silla, los nombres de los niños en las mesas, libros, biblioteca, diario mural, puerta, ventana. Tenemos descrito todo eso, ya. Nosotros podemos decirle a los niños que hagamos una lectura. Vamos a leer. ¿Qué dice aquí el niño? Estante, porque está pegado en el estante. ¿Qué dice acá? Silla, mesa, ya. Hacemos un repaso de todos los rótulos. Y después podríamos decir, ¿qué palabra nos interesa estudiar hoy día? ¿Qué nos gustaría aprender? Entonces los niños, por ejemplo, podrían decir la palabra estante, que es el ejemplo que tengo ahí. Aquí partimos de la palabra, ¿cierto? La palabra estante. Ahí. Esa es la palabra generadora, ¿ya? Entonces después nosotros decimos, a ver, ¿cuántas sílabas tiene la palabra estante? Golpeamos con las manitos, estante. Tenemos 3, por lo tanto lo vamos a escribir acá abajito, estante. Después, separemos las letras. ¿Cómo se llama esta letra? La E, esta es la S, la T, la A, la N, la T, la E. Las escribimos por letra. Y podríamos decirle a los niños, ¿qué otra palabra podemos escribir con la letra E? Elefante, ya. Con S, Susana. Con T, tapiz. A, ángel. N, naranja. T, tomate. E, escalera. Vamos generando otras palabras. Después, volvemos a la sílaba. Ya, ¿qué palabra con la sílaba es? Los niños pueden decir estuche. Con la sílaba tan, puede ser tanto, tanque. Con la sílaba T, teléfono. Y llegamos a la palabra completa. Luego nosotros podríamos decir que aquí debajo en este cuadrito, ¿no es cierto?, los niños puedan escribir, aquí me escribe la palabra, por ejemplo, el niño puede escribir la palabra elefante. Puede no escribir la palabra, sino que podría, ¿no es cierto?, escribir, podemos hacerle dibujar un elefante, una naranja, después le podemos hacer
escribir frases cortitas con las palabras que surgieron. ¿Te fijas? Y ahí estamos trabajando un método analítico. Después nosotros podríamos poner la palabra y que ellos leyeran que aquí dice tomate, ¿te fijas? Que dice estuche. Entonces, nosotros vamos trabajando inmediatamente las palabras completas, pero las vamos haciendo de manera visual. Podemos poner el dibujo y que el niño escriba la palabra dentro de los elementos que tenemos. ¿Se entiende, chicos? Y ahí nosotros estaríamos trabajando dentro de un contexto que el niño conoce. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando una palabra dentro del contexto que tenemos dentro de la sala. Por lo tanto, es absolutamente pertinente para el chico porque estamos utilizando palabras que tiene él a su alrededor en su entorno. Otro podría decir, ¿y por qué, tía, no escribimos Fanta? ¿Te fijas? Y podríamos nosotros seguir trabajando con distintas palabras y vamos ampliando su vocabulario lector y escritor. Entonces, lo otro que podría darse es que un niño dijera, mi mamá está de cumpleaños, ¿cómo le pongo te quiero mamá? Por ejemplo. A ver, ayudemos a escribir te quiero mamá para Carlito. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo escribimos en la pizarra, te quiero mamá. Como nosotros vamos a tener el alfabeto puesto en el muro, porque los niños están aprendiendo letras y todo eso, nosotros podríamos ir inmediatamente diciendo T, T, ¿con qué letra será? Entonces los niños van a decir con la T, profesora, ya. ¿Y qué otras palabras con T? Tomate, el té de beber té. Tomate, té, tanto, qué sé yo. Entonces vamos generando a partir de la frase que surgió del aula del niño, nosotros podemos ir trabajando las letras y la escritura y la lectura. Entonces, por eso que aquí se considera mucho el contexto. Y lo otro, que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta que este no es un método para que el niño lo estudie de manera individual. Este es un método que es bueno que sea de trabajo colaborativo, con grupitos sentados los niños en conjunto, para que ellos vayan desagregando. Después nosotros podemos decirle que formen una palabra o le escribimos una palabra y que ellos la vayan desagregando por grupo. Por ejemplo, la palabra tomate. Ya, les damos un tomate, ya. ¿Cómo escribimos tomate? Tomate. Después, ¿cómo separamos por sílaba? ¿Cómo escribimos por letra? ¿Qué otras palabras con esas letras? Por eso que este método es un método que necesita la orientación del profesor y el apoyo de sus pares, porque entre todos pueden construir y desagregar. ¿Ya? Podemos construir y desagregar. ¿Por qué? Porque partimos por palabras o frases y las vamos desagregando. Es analítico porque tenemos que hacer un análisis de esto. Cuando nosotros analizamos, del todo vamos separando por partes. ¿Ya? Dice, se caracteriza por presentar en el método global, que está dentro del método analítico, por presentar desde el comienzo a los niños unidades con un significado completo, como palabras, frases o enunciados. Se aprovecha la memoria visual de los pequeños, ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas. Cuando nosotros decimos, a ver, niños, tenemos la palabra estante. ¿Dónde más tenemos por ejemplo, la letra E? Y lo iba a decir en ventana, en mesa. Y ahí van los niños. ¿Por qué? Porque los niños al observar, al mirar, van a ir asociando, ¿no es cierto?, distintas letras con otras palabras. Por lo tanto, decimos, y si las escribimos, escribamos ventana, que lleva la letra E. Escribamos mesa, que lleva la letra E. Y los niños van aprendiendo sin necesidad de desagregar, ni de separar por sonidos, ni nada.
Dice, aprovecha la memoria, ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas. Asimismo, este método favorece la fluidez y la comprensión lectora. Claro, porque los niños van aprendiendo palabras. No están aprendiendo letras. Porque las letras nosotros las tenemos que conocer, obviamente, pero no las estamos aprendiendo por separado. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros no las aprendemos por separado las letras, sino que nosotros las vemos como un todo. Y donde usted vaya, las va a ver como un todo, no separadas. Por eso que es interesante este método de trabajar. Aquí puse algo sobre el método analítico que dice del griego análisis, que significa descomposición. Es decir, este método implica el análisis, esto es la separación o desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Aquí en este caso está pensado más de manera genérica, pero en el caso del método de lectura, nosotros tenemos un todo, que es la palabra, lo separamos, lo desmembramos, sílabas y luego en letras. Y cuando separamos sus partes, nosotros podemos darnos cuenta que con esas mismas letras podemos escribir otras palabras. ¿Te fijas? Dice, el análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Claro, tomamos la palabra estante y empezamos a separarla. ¿Qué otras palabras podemos formar? Estas, con esta letra, con cada una de ellas. Y vamos ampliando el vocabulario de los niños. Después podemos decir a los chicos, ahora escribamos de todas las palabras que generamos, ahora escribamos una frase. ¿Qué podríamos escribir? Cada uno puede hacerlo en grupo, ¿cierto? Con su grupito. Escribamos una frase con estas palabras. Y los niños, yo creo que donde tiene mayor pertinencia y son palabras que él escoge o frases que a él le interesa aprender a escribir, yo creo que tiene mayor posibilidades de que los niños entiendan mejor. ¿Cuáles son las fases del método global? Tenemos la fase comprensión, imitación, elaboración y producción. En la fase comprensión, se presentan a los niños palabras y enunciados que hacen referencia a objetos que los rodean y aspectos de la rutina diaria. Aquí es lo que estábamos hablando recién. Cartoncillos en los pupitres con los nombres de los alumnos. Así como en los objetos del salón. Oraciones en el reglamento del aula. Por ejemplo, no o respetar a los compañeros. Pedir el turno de palabra. Todas esas frases que escriben para cuando los niños hacen acuerdos de disciplina, nosotros también los podemos ocupar para trabajar con ellos. Calendario con los días de la semana. Hoy es lunes. Ya. Hoy día es lunes. Comenzamos la semana. ¿Con qué día comenzamos la semana, niños? Con lunes. Muy bien. ¿Cómo se escribe lunes? Podemos escribir lunes. A ver, ¿y qué letras tiene la palabra lunes? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra lunes? ¿Qué letras tiene? ¿Qué otras palabras podemos escribir con estas letras? Los días de la semana. Palabras que indican el estado del tiempo. Por ejemplo, soleado, lluvioso, nublado, frío, húmedo. ¿Te fijas? Después tenemos la imitación. En esta fase se trabaja la grafomotricidad, es decir, los niños escriben, así como el copiado y dictado de palabras y frases. ¿Ya? Los niños pueden copiar una vez que nosotros construyamos una frase o palabras que vamos sacando. Por ejemplo, el día lunes, ya escribimos Lola, uva, naranja, ¿ya? Estuche, Susana, ya. Ahí tenemos con cada letra del lunes formamos otras palabras. Entonces podemos hacer una frase que la podemos copiar, que la podemos escribir al dictado, etc. O palabras que podemos escribir.
¿Ya? Por lo tanto, tenemos la comprensión, cuando los niños empiezan a entender cómo se trabaja este tema del código. Después tenemos la imitación, cuando los niños copian palabras, ¿no es cierto?, del pizarrón, o cuando escribimos algunas al dictado. Después tenemos la elaboración. Se fortalece lo aprendido en las frases previas. Se trabaja también con sílabas, letras y fonemas aislados del conjunto global. De igual manera, los alumnos forman palabras nuevas a partir de la descomposición de las ya conocidas. O sea, aquí fortalecemos lo aprendido porque se trabaja, dice, también con sílabas, letras y fonemas. ¿Por qué? Porque desagregamos, acuérdense, ¿ya? Y después el conjunto global. De igual manera, dice, los alumnos forman palabras nuevas a partir de la descomposición de las ya conocidas. Es decir, nosotros volvemos a formar palabras con cada una de las letras o sílabas que descomponemos. Después tenemos la producción. Los alumnos refuerzan lo aprendido y lo llevan a la práctica mediante la redacción de textos breves. De igual manera se trabaja la comprensión lectora, la amplitud del vocabulario y se les anima a adquirir el hábito de la lectura. Los niños van a encontrar que es mucho más amigable este tipo de trabajo y por lo tanto van a tener más ganas de escribir y van a tener más ganas, van a estar más motivados para leer. Por lo tanto, los niños pueden redactar textos breves, ¿cierto? Y a la vez van a tener una mejor comprensión lectora, porque todo lo que están aprendiendo está dentro de un contexto, está dentro de algo del interés de ellos. Y eso, recuerden que una de las cosas importantes que se destaca para el tema de la lectura es que nosotros tenemos que trabajar con los chicos en contextos que para ellos sean de interés. Cuando nosotros les enseñamos, no sé, pipa, fuma, no sé, memo, mamá, pero palabras descontextualizadas que no están dentro de una frase, que no están dentro de los elementos que a él le interesan. Porque un niño puede decir, a mí me gusta la Sprite. ¿Cómo se escribe Sprite, tía o tío? Y vamos trabajando con esa palabra. Entonces, como aprendió a escribir esa, el otro día va a querer aprender otra. Y vamos a ir generando palabras y ampliando su vocabulario. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aplicar un método en que motivemos a los niños a leer y no que sea para ellos que sea para ellos un desastre la lectura, porque estamos siempre reiterando los mismos modelos de aprendizaje. Entonces, esto yo creo, aparte que aquí puede trabajar con sus pares, con sus compañeros. Entonces, esto ayuda para que los niños se sientan motivados a trabajar. No están aprendiendo solo. La profesora no le está tomando la lección a él nomás, sino que están trabajando todos. Y esto puede fortalecer el aprendizaje de la lectura. ¿Dudas respecto de esto? Porque vamos a pasar a la otra parte. ¿Dudas sobre los métodos? Bien. Vamos a hablar ahora, me voy a pasar a la escritura. Vamos a hablar de los métodos o de las etapas o de la evolución de la escritura. Delante yo les mencioné que era importante algunos aspectos previos como para poder que los niños trabajen el tema de la escritura, ¿ya? Y en este sentido, dentro de los aspectos previos tenemos fases o etapas, y una es la fase inicial, donde nosotros tenemos que tener claro cuáles son los conocimientos previos, las habilidades o las competencias que debiera el niño
tener, ¿no es cierto?, para que facilitarle su proceso de escritura. Y aquí tenemos la fase inicial, el nivel motor, que tiene que ver con la coordinación motriz. Tenemos en el nivel motor la coordinación motriz, que es la disociación del hombro, el brazo, la mano y los dedos. Obviamente que esta coordinación a nosotros nos ayuda para el tema de la escritura, ¿cierto? Los niños cuando están pequeños, usted les dice, a ver, mueve la mano y los niños mueven todo el brazo porque ellos no disocian, no separan, ¿no es cierto? Todavía no están separando su hombro. Si le digo mueve el hombro, ellos mueven todo el brazo. Si le digo mueve la manito, me hace. Muéstrame los dedos, ¿ya? Pero no, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar la coordinación motriz. En esto, importantísimo, las clases de educación física, por ejemplo, en que los niños puedan ir desarrollando esta coordinación, que podamos hacer ejercicios de brazos, manos, dedos, jugando a la pelota, tirándole una pelotita, haciendo clases con bastones, con implementos, para que los niños vayan logrando, ¿no es cierto?, esa coordinación. Error para mí, en lo personal, para mí es un error cuando el profesor dice, vamos a sacar la hora de educación física, de arte y de música, porque vamos a trabajar solo lenguaje, preparando a los niños para la prueba CIMSE de lectura comprensiva en segundo, por ejemplo, para segundo básico. Yo digo, grave error, porque si el profesor puede trabajar esta coordinación motriz, la coordinación visomotora en la clase de educación física. Puede trabajar esto en la clase de música. La habilidad manual gruesa, como enhebrar, construir, enroscar, envolver, todo eso se puede desarrollar en la motricidad fina, modelar, doblar, plegar, recortar, picar, pellizcar, coser, pintar. Todo esto se puede hacer en las áreas artísticas. Que los niños pinten a dedo con témpera, ¿cierto? Que los niños jueguen, corran, atrapen una pelota, que chuteen, vayan avanzando. Por ejemplo, a veces hay juegos, competencias en que los niños con una pelota tienen que ir como chuteándola hasta que llegan al otro lado, volver y entregársela al compañero. Todo eso son ejercicios. Cuando nosotros vamos pasando la pelota por la cabeza y el último sale corriendo y se pone adelante y sigue. Son todos ejercicios que a nosotros nos ayudan para que los niños nos preparemos para que escriban. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como profesores? Que nosotros tenemos que respetar el plan de estudios. Cada cosa que nosotros trabajemos desde el punto artístico o físico nos va a colaborar y nos va a aportar para la lectura y la escritura. Cada cosa que nosotros hagamos. Por lo tanto, nosotros para desarrollar el nivel motor, que es la coordinación motriz, tenemos la disociación del hombro, del brazo, la mano y los dedos. Esto, para disociar manos, dedos, también me sirve el modelar, el doblar, el plegar, el recortar. La coordinación visomotora, que es esto, chicos, a mí me sirve para poder manejar, ¿no es cierto?, las manos y la vista. Para poder yo escribir, tengo que mirar para copiar, o tengo que mirar el libro, o tengo que crear la palabra, y yo para eso voy a necesitar utilizar mis ojitos, ponerlos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para poder escribir. Y voy a estar usando mis manos. Por lo tanto, es importante la coordinación visomotora. Cuando nosotros jugamos a las quemadas, por ejemplo, y los niños se van tirando una pelota y todo, y tú tratas de reaccionar, de correr, ahí estás manejando eso.
Tenemos la habilidad manual gruesa, enhebrar, construcciones, por ejemplo, cuando los niños hacen maquetas, cuando construyen terrarios. Enhebrar cuando enhebramos, por ejemplo, las agujas. Enroscar cuando damos vueltas, papeles, cuando atamos, hacemos como trenzas, cuando envolvemos cosas, cuando clavamos cosas, cuando amarramos los zapatos, cuando afilamos un cuchillo. Tenemos la motricidad fina, modelar. Esto se puede modelar en greda, se puede modelar en arcilla, se puede modelar en, ¿cómo se llama?, con plasticina. Se puede modelar con papel de diario, preparado con engrudo, por ejemplo, para hacer algunas cosas. Con globos, que a veces los niños ponen un globo para dejar hueco para hacer máscara, un globo inflado y se le pone este papel maché y después los niños la pueden pintar, qué sé yo. Hay que plegar, doblar, recortar, pellizcar, coser, pintar. Pellizcar no es que pellizquemos a los niños, sino que nosotros podemos trabajar con nuestras manos al trabajar papel maché, qué sé yo, que nosotros hagamos este movimiento como que estamos pellizcando. Todos es un proceso inicial que a nosotros nos ayuda para que nosotros podamos producir la coordinación visomotora necesaria para que los niños puedan trabajar en escritura. Si los niños, por ejemplo, no saben tomar el lápiz así, que para eso son todos estos ejercicios, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el lápiz como pinza. Cuando nosotros escribimos así debemos tomar el lápiz. No así, ni algunos lo toman así. No, porque así no se escribe cómodo. Por eso que los niños cuando escriben, que toman mal el lápiz, los niños están mirando, ¡ay! Me quedan como 10 palabras y él todavía no escribe una porque le duele su mano, porque está forzando demasiado. Lo que nosotros tenemos que hacer es mucho ejercicio para que los niños, ¿no es cierto?, puedan trabajar de manera libre, espontánea, sin molestia en sus manos. Entonces, la forma de tomar el lápiz es forma pinza. Y para eso necesitamos el ejercicio, el desarrollo de todas estas competencias o habilidades. Tenemos la fase pregráfica, que sería la fase 2. Tenemos la 1, que son todas las fases motoras, ¿no es cierto?, que estábamos viendo. Y tenemos la fase pregráfica, nivel de representación, el garabateo. Garabatear, repasar, colorear, calcar. Hacen trazos rectos, curvos, zigzag, giros, bucles, rotaciones. Bueno, todo esto que nosotros estamos trabajando, cuando los niños son pequeños y toman un lápiz, un plumón, lo que sea, y rayan el muro, están garabateando. Están haciendo una raya que para ellos puede presentar muchas cosas, ¿cierto? Cuando los niños pintan, así como con rayas para todos lados y usan distintos colores, y para ellos representa algo importante, porque cuando uno les dice, ¿qué hiciste aquí?, ellos dan una explicación muy contundente. Entonces estamos en la fase pregráfica. Los niños están expresándose por escrito. Esa es la fase del garabateo que se llama. Después tenemos la fase de iniciación gráfica, nivel de ideograma, están las grafías. Hacemos trazos amplios enlazados sobre soportes diversos, por ejemplo, en la pizarra, en una hoja grande, en un papel craft. Nosotros rayamos, ¿no es cierto?, se hacen trazos amplios. Van a hacer un jardín y lo hacen ocupando todo el espacio, por ejemplo. Los niños en este nivel recuerden que nosotros no podemos darle márgenes, va a trabajar o pintar dentro de esto, no, es libre. Por eso, si los niños trabajan en papel craft, genial,
para que tengan espacio, para que ellos, si quieren, ponen el pliego de papel en el suelo y ellos de guatita pueden hacer, trabajar, rayar, pintar, etc. Después tenemos la escritura presilábica, que sería el dibujo, escribir el nombre del objeto. Cuando nosotros le decimos a los niños en el curso, a ver, escriba, ¿qué dice aquí? Dice, aquí tenemos dibujado un tomate, escriba tomate. Escriba plátano, escriba piña, ya. Ahí estamos en la escritura presilábica, porque escribe el nombre del objeto. Después tenemos la escritura indiferenciada. Ahí. Tenemos la escritura indiferenciada, ¿no es cierto? Escribir el mismo enunciado para cualquier contenido. Garabatos, letras encontradas. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Dice familia. Y usted ve unas rayas y ve signos extraños, ¿no es cierto? Porque él, no sé, pues los vio en alguna parte o creyó que se escribían así. Cuando vio las letras y tomó un libro tratando de leerlo, es lo que como que le quedó en su cabecita que eran así las letras. Entonces, esa es una escritura indiferenciada, ¿ya? Y escriben familia, escriben papá, escriben abuelita, todos con los mismos símbolos. Después tenemos la escritura diferenciada, que a objetos diferentes suponen escrituras diferentes. Por lo tanto, ya no es que le escriban las mismas rayas para los distintos objetos, sino que hacen rayas distintas para los distintos objetos. Pero todavía no es escritura. En este estadio, dice, el sujeto puede servirse de letras inventadas, como esta. Y para él dice casa. Letras existentes, aunque no desconocidas, como esta, para escribir lápiz. Porque puede que él copie, se encontró, por ejemplo, un diario o un libro y copió algunas letras, pero sin saber cómo se leen ni nada. Entonces, pues cuando tú le dices, ¿cómo escribirías lápiz? Y él escribe esto. ¿Qué dice aquí cuando muestras esto? Y él dice casa. Letras del propio nombre con combinaciones diferentes. Supongamos que el niño se llama Manuel. Entonces, como él aprendió a escribir su nombre, quizás, entonces él usa las mismas letras para decir silla, que son las más cercanas a lo que él quiere señalar. Después tenemos en el plano B la escritura silábica. La escritura silábica, ¿no es cierto?, tiene correspondencia de lo que suena con lo que se escribe. Pero aquí escribimos una letra o una grafía por cada sílaba vocálica. Por ejemplo, aquí dice camiseta y él escribió A-I-E-T. Camiseta. Escribió las vocales solamente de la palabra camiseta. O la consonántica, que pueda escribir la C de camiseta, la M, la S o la T, y dice camiseta. Y aquí estamos en la escritura silábica. O escribe la vocal de las palabras, ¿cierto? La grafía vocálica, o la consonántica. Después tenemos la escritura silábico-alfabética, más de una grafía para cada sílaba. Cuando escribe camiseta, aquí le falta la I y la S, la E nomás. ¿Te fijas? Va tratando de alcanzar la escritura, digamos, normal, como diríamos nosotros, cómo se escriben las palabras de manera completa. Por lo tanto, en la escritura silábico-alfabética, el niño va escribiendo casi la palabra completa. Casi la palabra completa. Después tenemos la escritura alfabética, ¿cierto? Que
hay correspondencia exacta entre el sonido y la grafía. Que aquí nosotros podemos escribir camiseta, lo escribe completo, o la palabra vaso, ¿cierto? Que la escribe con B y es con V, pero que se lee igual, sabemos que dice vaso, pero que el niño no hace la correspondencia bien de la ortografía, pero escribe vaso escribiendo alfabéticamente, ¿no es cierto? Lo que significa tener correspondencia entre el sonido y la grafía. Y aquí agregué algunos ejercicios grafomotrices que nosotros hacemos para trabajar con los niños. A ver si lo puedo ampliar para que lo vean bien. Ahí. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejercicios grafomotrices que realizamos con los niños para que ellos puedan ir disociando muñeca, mano y dedos. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios es para que el niño, primero, tome bien el lápiz y vaya trabajando cada vez con más soltura, que no sea un tema que le fuerza la manito para escribir, sino que vaya trabajando. Es entretenido para los niños porque van haciendo distintas figuras, pero lo importante es no decirle llenarles páginas de páginas, sino que lo importante es que sean ejercicios, por ejemplo, si vamos a usar este ejercicio primero, que sean pocos, después vamos a trabajar dibujando la mariposa, después vamos a hacer circulares, pero que el niño no esté toda la mañana haciendo esta cosa porque se aburre. Recuerde que un niño no puede estar más de 15 minutos concentrado en una actividad. Entonces, estos son ejercicios que podemos trabajar con los niños, aparte de todo lo otro que hablábamos, del amasar, del cortar, del trenzar, de enhebrar, de los juegos, etc. Dentro del aula pueden, ¿no es cierto?, trabajar estos ejercicios grafomotrices que lo van a ayudar para que él pueda ir adquiriendo cierta habilidad, cierta destreza con el tema de la escritura. A ver, chicos, preguntas sobre lo que estábamos hablando. ¿Dudas? Profesora, Sí, Juan Pablo. buenos días. Lo ideal sería Buen día. mezclar los dos métodos, ¿cierto? Me refiero a tomar un método para enseñar la lectura en conjunto con iniciar esto mismo de los métodos para ir soltando la manito de los niños. Es que lo que pasa es que tú, como tienes distintas áreas de trabajo, cuando tú estás trabajando los métodos de lectura, tú en otra asignatura le estás sacando provecho al tema de la escritura. En el sentido que tú le puedes decir, tú estás trabajando un método de lectura, ¿no es cierto? Pero en escritura tú puedes estar haciendo educación física y trabajando la coordinación hombro, mano, dedos, por ejemplo. ¿Te fijas? Puedes estar trabajando un método de lectura y en artes tú puedes estar haciendo que los niños pinten con los dedos y estás trabajando motricidad fina. O que recorten a dedo, o que peguen papelitos, no sé, en cosas más finas para ir viendo cómo va su motricidad. O sea, esto se va trabajando todo en paralelo en el fondo. No es que yo separe, ahora leemos y después escribimos, ahora desarrollo algunas habilidades para la lectura y después, no, vamos trabajando porque todas las áreas van apuntando para que los niños vayan desarrollando esas habilidades. ¿Te queda Gracias, claro, profesora. Juan Pablo? Sí, profesora. Ya. Ya, o sea, nosotros en el horario de clase semanal vamos a abordar todas las asignaturas y por lo tanto en ellas vamos a ir, ¿cómo se llama? Vamos a ir trabajando otras habilidades y destrezas que necesitamos que los niños desarrollen para las clases. Si yo trabajo, por ejemplo,
lateralidad en educación física, ¿no es cierto? Izquierda, derecha, arriba, abajo, en relación a mi propio cuerpo, que uno cuando dice estoy mirando para el norte, estoy mirando porque tengo todo mi cuerpo mirando para el norte. No son solo mis ojos. Entonces, siempre yo tengo que enseñar el tema lateralidad. No solo me va a ayudar para que el niño sepa que escribe de izquierda a derecha y que lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sino que también me está ayudando para historia, me está ayudando para geografía. O sea, integrando todo lo que los niños aprenden en las distintas áreas para su mejor desarrollo de las habilidades para lo que tenemos para las áreas fundamentales. Pero todas van aportando. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden ustedes que, por ejemplo, la educación musical es muy importante para leer y las matemáticas. Entonces, a través de la música nosotros podríamos enseñar la lectura y las matemáticas perfectamente. Tiempo profesor que hizo un curso sobre eso, a los chicos, ya egresaron esos alumnos, sobre el uso de la música para la enseñanza del lenguaje y las matemáticas. Y es muy interesante, yo no he podido pillar ese curso porque me gustaría hacerlo, porque encuentro de que es muy interesante el tema de cómo a través de la música los niños desarrollan habilidades para la lectura y las matemáticas. Entonces, por eso insisto que nosotros tenemos que hacer respetar el horario de los niños, porque cada asignatura está aportando a su desarrollo, a su formación, a sus competencias, a sus destrezas. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo creo que la próxima semana, si Dios quiere, voy a hacer como un cierre de muchas ideas sobre esto porque ya nos acercamos a la prueba. Y voy a subir otro apunte hoy día para que vamos reforzando lo que estamos hablando para que vaya estudiando usted para su prueba del día 21, porque no solo me voy a basar en los PPT, ¿ya? Así que todo lo que estoy enviando, todo lo que usted pueda leer por su cuenta, hay mucha literatura sobre lo que es el aprendizaje, la lectura y la escritura. Muchísima. Así que aquellos que tienen algún interés por trabajar, por avanzar, por profundizar, pueden buscar y leer, que sería fantástico. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, algo, chicos? Yo la semana pasada le subí a la lectura complementaria, yo le subí el tema de el tema del método MATE, porque el PPT lo subo en las clases, pero todo lo que es apunte lo subo en lectura complementaria. Así que por favor, chicos, revisen para para que revisen lo que tenemos allí, ¿ya? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Estamos claros, chiquillos? Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Mira, me quedan 10 minutos nomás. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y si Dios quiere nos vamos a ver el próximo viernes, el próximo miércoles, perdón, y vamos, yo creo, a ir haciendo como un cierre de todo lo que estuvimos viendo ahora, para que, ¿cómo se llama? Es que no sé, a ver, espérate, es que aquí me está escribiendo Juan Pablo. Profesora,
El escrito Sí, lo que le escribí, y en realidad nosotros el semestre pasado con mis compañeros de trabajo en álgebra hicimos una canción, elaboramos una canción a donde tomábamos y rescatábamos contenidos que los niños veían en primero básico para introducirlo como un repaso. Y creamos una canción donde rescatábamos partes de la suma, partes de la resta, el cómo se trabajaba con ella, recordar cuál era la finalidad de los signos, etcétera, etcétera. Pero todo en una canción. mira. ¿Y eso qué tal les resultó? ¿Lo pudieron implementar, probar? Y sí, teníamos que hacer la presentación aquí frente al curso, todos tuvimos que hacerlo, todos los grupos, pero nosotros quisimos, como Juanito y Cristian son músicos, quisimos ¿Ah? implementar la música. ¿Y ustedes practicaron lectura con eso, escritura, Eh, matemáticas? Matemáticas específicamente, fueron las 4 operaciones básicas. ¿Ya? En ¿Y la cómo, canción cómo nosotros crearon? tomamos las 2 primeras. Le voy a mandar el archivo, el MP3, profesora, porque hicimos la canción. Ay, que está bueno. Sí, viste que eso es muy interesante y lo otro importante e interesante es que ustedes dentro de su, ¿cómo les dijera? Utilizar la materia prima que uno tiene. Por ejemplo, Juan, dices tú, y el otro chico les gusta la música y tocan. Bueno, utilicemos ese medio como para que los niños aprendan. No sé, a lo mejor vamos a cantar una canción infantil que tiene movimientos corporales, en que el niño va a tener que mover las manos, va a tener que saltar en un pie, mover su cabeza, qué sé yo. Bueno, hagamos una canción para que los niños jueguen, porque estamos desarrollando todas estas condiciones que el niño debe tener para poder trabajar. Entonces, es súper interesante que si el chico que es scout, sáquele provecho a eso. Entonces es interesante que nosotros le saquemos partido a lo que sabemos. Y no sé si hay alguien que le guste la pintura, esa fase del arte, también podría ser. No sé, niños, vamos a pintar, expresemos lo que sentimos. También conjugar la música con la pintura. No sé, voy a ponerles una música y ustedes pinten de acuerdo a lo que sienten con esta música. A dedo, como quieran. Entonces, y siempre tratando de dar el espacio que el niño lo haga creando libremente, porque eso es importante. Nosotros queremos que el niño sea creativo, pero a la vez le decimos, no, Juanito, la manzana la pinta verde, la pinta roja y la hojita verde. ¿Cómo nosotros desarrollamos la creatividad en los niños si nosotros no estamos dando apertura para que él lo haga como lo siente, como lo ve? ¿Ya? Así que me parece estupendo, Juan Pablo, esa idea. Maravilloso. Yo todo lo que mis alumnos van creando de ese tipo de cosas y le sacan provecho en el aula, me encanta. Porque yo encuentro de que uno tiene que poner esa parte. Y si tienen esa beta, ¿a qué niño no le gusta cantar, bailar, moverse? Aprovechemos eso. Así que genial. Bien, chicos, si Dios quiere, nos estamos viendo el martes en el taller pedagógico y dejamos la clase de hoy hasta aquí. Que tengan un buen... Ay, este fin de semana es largo también. Claro que ahora no se nota porque estamos todos encerraditos. Así que bueno, pero igual que estén muy bien, cuídense mucho, no sean porfiados. Recuerden que no hay que confiarse, ¿cierto? Así que chicos, que estén bien, voy a detener la grabación. Cuídense mucho. Gracias, Chao, profe. Buen día. profe, que esté bien. Gracias.